Las otras semanas, buenas tardes a todos. En nombre del Instituto Mexicano de Derecho Electoral, empezamos el evento del día de hoy, el webinar sobre Ley Saldívar, golpe de Estado a la Constitución. Queremos darles la bienvenida a todos que nos acompañan en las diferentes plataformas, ya sea por Facebook, YouTube y por Zoom. También queremos darle la bienvenida al ponente del día de hoy, Osvaldo Lara, investigador, quien ha desarrollado diferentes líneas sobre temas de derecho constitucional, derecho electoral y derechos humanos, con un acento muy marcado e interesante desde un enfoque estadístico interesante que comentamos en diferentes trabajos. Bienvenido, doctor. La dinámica de webinar una hora de discusión aproximadamente y después daremos paso a una sesión de preguntas que les pedimos, por favor, colocar en la sección respectiva que nuestra herramienta nos permite para ello. Sin más preámbulo, quiero ceder la palabra a nuestro ponente, agradecerles a todos la asistencia, su presencia y, como siempre, el favor de su compañía. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Sándor. Es para mí un verdadero placer estar en esta ocasión con el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, a quien agradezco la invitación para compartir con ustedes este espacio del webinar cuyo título es Ley Saldívar, un golpe de Estado a la Constitución. Un golpe de Estado a la Constitución. Por ello quiero agradecer a todos ustedes quienes nos acompañan a través de nuestras distintas plataformas, sea a través de la plataforma de Zoom o a través de las distintas redes sociales, y por eso me congratula saludar a todos quienes nos acompañan desde el interior de la República, desde la propia Ciudad de México, así como desde distintos países de América Latina y Europa. Es para mí verdaderamente un verdadero privilegio, es un lujo, abordar un tema de gran relevancia que ha convocado un debate no solamente político, sino también un debate social, pero sobre todo lo que hoy nos convoca a nosotros es un debate de carácter teórico, que no se sustenta en ningún tipo de valoración, ni de corte partidista, ni de corte ideológico, sino que tiene única y exclusivamente como finalidad hacer un análisis institucional apegado al derecho, apegado a todas aquellas disciplinas con las cuales participa y se concita desde luego toda la actividad de los poderes del Estado. En este sentido, quisiera compartir con ustedes la presentación que he trabajado para el día de hoy. Bien, pues en primer lugar quisiera establecer con todos ustedes cuál será la lógica del propio webinar. En un primer apartado abordaré las claves de la reforma al Poder Judicial, desde luego destacando aquellos rasgos de la nueva fisonomía de esta institución
y desde luego hacer una prevención, que son muchos los temas que fueron abordados desde el plano constitucional, como los acompañamientos que se hizo en la actualización de la legislación federal en distintas áreas, por lo que realizaré una síntesis muy breve sobre sus principales rasgos, a efecto de que ustedes puedan identificar los tonos y desde luego también las desafinaciones que pueda tener esta propia reforma, tanto constitucional como a diversas disposiciones legales. El segundo aspecto que abordaré será desde luego el análisis de lo que nosotros, para efectos de este webinar, hemos denominado la Ley Saldívar. Abordaré desde luego en dónde se centra el punto del debate, analizaré el recorrido institucional que se ha venido gestando a partir de ciertas publicaciones del propio ministro presidente en torno a esta Ley Saldívar, y desde luego me concentraré en explicar y en responder a la pregunta sobre el golpe de Estado a la Constitución y las implicaciones que esto tiene en el sistema político, en el sistema democrático, pero sobre todo en el Estado de Derecho. Y por último, realizaré algunas reflexiones finales a manera de conclusiones, que es lo que compartiré con ustedes. Por tanto, iniciaré esta exposición de manera muy breve, como lo anticipé, estableciendo estas claves de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Como ustedes saben, el 11 de marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación las, digamos, reformas, modificaciones, derogaciones en su caso, a distintos artículos de nuestra Constitución política, de la Constitución mexicana. Y fue así también que, en cumplimiento a esta reforma constitucional, se realizaron ajustes a distintos ordenamientos jurídicos legales. Estos ordenamientos jurídicos vieron la luz en el periódico, en el Diario Oficial de la Federación, el día 7 de junio. Para los promotores de esta reforma al Poder Judicial, esta significa la más atrevida y más revolucionaria reforma a este poder en los últimos 25 años. Se pretendió, al menos así lo establecieron quienes promovieron esta reforma, que el Poder Judicial fuera un poder más honesto, más profesional y eficiente, pero sobre todo que se pudiera desarrollar en el marco de la división de poderes. Se le dotó en esta reforma al Poder Judicial de herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo, pero también se introdujeron nuevas figuras, como figuras más renovadas, como la propia carrera judicial, en la que se modificaron un conjunto de instituciones para poder incorporar a este Poder Judicial de la Federación a quienes, por mérito propio, por desarrollo meritocrático, debieran no solamente cumplir y trabajar en las esferas administrativas, sino también darles el privilegio de formar parte de los órganos judiciales, de los órganos decisorios, de los conflictos que se someten a consideración de este propio poder. Y en este sentido también, en consonancia con la reforma constitucional en materia de paridad de género, también se incorpora estos aspectos. Pues miren ustedes, en esta diapositiva que ustedes están viendo, se desarrollan de manera muy puntual los grandes temas que compone esta reforma constitucional. Uno de los puntos más significativos son los plenos regionales, en sustitución de los plenos de circuito, la introducción de los tribunales colegiados de apelación en sustitución
de los tribunales unitarios de circuito, los criterios contradictorios que pueden existir, que antes se llamaban contradicción de tesis, ahora van a denominarse contradicción de criterios, la eliminación del amparo soberanía, la Escuela Federal de Formación Judicial, una nueva ley de carrera judicial del poder, de este poder para todo su personal. En fin, son muchos y muy variados los temas que se desarrollaron en esta reforma constitucional, sin dejar de mencionar también, por su gran impacto, o al menos el impacto que va a tener, es la jurisprudencia por precedentes para la Suprema Corte de Justicia, tal como iremos viendo más adelante. Bueno, como señalé al inicio, el fortalecimiento del Poder Judicial, pues no solamente convoca la actualización de las facultades y de las funciones administrativas de la propia Suprema Corte de Justicia, sino que también le incorpora nuevas funciones al Consejo de la Judicatura Federal, a quien le otorgan la facultad de que sus propios acuerdos ya no puedan ser revocados por el Pleno de la Corte. Se elimina el recurso de revisión administrativa a efecto de que la Corte ya no se distraiga, o al menos eso dicen en esta reforma de impacto judicial, que ya no se distraiga en el análisis de los resultados de los exámenes de oposición de los jueces. También, como señalé, se introducen herramientas para el combate a la corrupción y al nepotismo, así como un régimen de responsabilidades administrativas en materia de acoso sexual. Desde luego también la designación por parte del Consejo de la Judicatura Federal de órganos jurisdiccionales para resolver casos vinculados a violaciones de derechos humanos, entre otros aspectos. Bien, uno de los temas también importantes en esta reforma es la eliminación de los tribunales unitarios de circuito. Como ustedes saben, los tribunales unitarios de circuito se conformaban única y exclusivamente por un magistrado. Ahora, no solamente se modifica la denominación de estos tribunales unitarios por tribunales colegiados de apelación, desde luego mantienen las atribuciones constitucionales y legales que tenían conferidas, se incrementan los integrantes de 1 a 3 y con esto, dicen los promotores de esta reforma, que se busca fortalecer el debate y desde luego el diferendo, de tal manera que las propias sentencias puedan tener una mayor riqueza y desde luego que a partir del debate se puedan obtener sentencias de calidad. Esta reforma o esta introducción de esta nueva figura jurídica va a tener vigencia en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, es muy probable que en su actividad académica o profesional de todos quienes nos están acompañando, pues encuentren referencias cada vez más constantes sobre esta institución. Otro tema importante tiene que ver con la eliminación de los plenos de circuito y en su lugar se incorporan los plenos regionales. Con esta nueva configuración, dicen los autores de esta reforma, que se van a resolver con más prontitud los criterios que puedan existir en contradicción entre tribunales colegiados de circuito, pero sobre todo argumentan que los integrantes de los tribunales colegiados de circuito que pertenezcan a un pleno regional se sentirán identificados y se sentirán vinculados con los criterios
judiciales que se estén determinando en ese pleno regional. Desde luego, no solamente van a conocer de la contradicción de criterios entre un tribunal colegiado de circuito y otro que pertenezcan a ese pleno regional, sino que también van a resolver los conflictos competenciales entre los órganos jurisdiccionales. Es decir, estas facultades que actualmente ejercían las salas de la Suprema Corte de Justicia, ahora se depositará en estos plenos regionales. Estos plenos regionales se integrarán por 3 magistrados que durarán 3 años en ese encargo y que desde luego podrían ser designados para un nuevo periodo. En efecto, en la misma temporalidad de instrumentación y de ejecución, estos plenos regionales deberán tener vida jurídica dentro de los próximos 18 meses. Otro de los temas que señalaba que tiene gran importancia es la jurisprudencia por precedentes. Como ustedes lo saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país juega un doble rol. Juega el rol de Corte Suprema de Justicia, pero también juega el rol de Tribunal Constitucional. Como Corte Suprema de Justicia, esta institución debe resolver en última instancia la cadena impugnativa de los conflictos judiciales que se someten a su consideración. Y como Tribunal Constitucional, pues debe de conocer de aquellos medios de control constitucional a la luz de actos o normas generales que puedan contravenir alguna disposición del propio Código Político Fundamental. Sin embargo, lo que se ha sostenido en esta gran reforma es que el sistema de jurisprudencia por reiteración que se aplica, digamos, derivado de esta cadena impugnativa, exige que existan 5 sentencias en el mismo sentido, que no sean interrumpidas por otra en contrario, que se emitan en diferentes sesiones por una mayoría calificada de los ministros que participan en esa sala y que desde luego a partir de este quinto criterio en reiteración, pues ya se puede generar la exigibilidad por parte del justiciable de que ese criterio se aplique en casos propios o en casos de su propio entorno común. Y en ese sentido, se decía en la propia iniciativa que al final se reflejó en la reforma, es que esta sentencia, al ser emitida por la Corte, es robusta, es vigente y por tanto, si a partir de esta reforma se emite una sentencia con una mayoría calificada, a partir de ese momento, ya van a ser obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales y desde luego para todos los justiciables. ¿Qué elementos tiene a favor esta pretendida reforma llevada ya al texto constitucional y a los textos legales? Pues se toma como consideración un criterio uniforme en tiempo breve. Sin embargo, desafortunadamente, por las propias circunstancias en las que se ha venido desenvolviendo en los últimos años la actividad jurisdiccional, pues no siempre hemos visto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las mejores decisiones jurisdiccionales. Desafortunadamente hemos visto que muchas de estas decisiones son contrarias al propio texto constitucional o son dictadas contra lege. Y en ese sentido, hemos visto, por ejemplo, sentencias en las que en una sola sesión
se suprimen de un plumazo derechos, por ejemplo, como los jubilados, que durante toda su carrera profesional, durante todo su periodo laboral, cotizaron con salarios mínimos, pero para cubrirse todas sus contraprestaciones producto de ese esfuerzo de toda una vida, se le tiene entonces que pagar con una conversión todavía menor, que es un UMA, con lo cual prácticamente se le está desconociendo un porcentaje importante de todo el haber patrimonial que justamente construyó para su periodo de retiro. Y así como esta, podríamos enumerar un sinfín de sentencias que emitidas por el Pleno de la Corte o por las salas de esta misma institución, pues no resultan conformes con el sistema jurídico vigente. Y esto pues tendrá sin duda alguna elementos importantes, tendrá elementos positivos seguramente, pero también tiene el grave riesgo de que errores a veces involuntarios o a veces concesiones pongan en jaque no solamente el sistema de libertades y derechos de los propios mexicanos, sino también el sistema de distribución de competencias, el federalismo y la propia democracia. En fin, estará de pronóstico reservado ver la efectividad o la inviabilidad de este aspecto a lo largo de la propia aplicación que vayamos viendo día con día. Para tal propósito, para hacer realidad esta jurisprudencia por precedentes, que desde luego se homologa a lo que ya se venía estableciendo en materia de mecanismos de control constitucional, sean acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales, en la que opera justamente el principio de la emisión de jurisprudencia a partir de una sola sentencia, si es emitida con 8 votos o con mayoría calificada, pues aquí ya se aplica también esto para otro tipo de materias para las cuales no estaba previsto. Por tanto, el sistema de jurisprudencia por reiteración, pues pasa a dar lugar a la jurisprudencia por precedentes y pues aquí se establece que estas tesis jurisprudenciales van a empezar a tener ya vigencia, y es con lo que prácticamente se aperturará o se aperturó ya la 11ª época del Poder Judicial de la Federación. Como ustedes saben, desde 1917 hasta la fecha han transcurrido 7 épocas. Las primeras 4 correspondieron a la Constitución anterior y hoy, 2021, ya estamos en la 11ª época. Nada más de 1995 a 2011 pasamos de la gran reforma de 1994 al Poder Judicial de la Federación en el que se instaura una época, a una siguiente que es con el tema de los derechos humanos, y ahora está con motivo de esta reforma constitucional. Otro tema importante es la carrera judicial del poder, de este poder, y para ello se emite una nueva ley de carrera judicial en el que se sustraen de la anterior ley orgánica del Poder Judicial todos los aspectos relacionados con este tema, de tal manera que aquí se concentra única y exclusivamente todo lo relativo al ingreso, formación, permanencia, destitución, responsabilidades de quienes forman parte de esta carrera judicial. Para tal efecto, se crea la Escuela Federal de Formación Judicial en sustitución del Instituto de la Judicatura Federal. Es ahora esta Escuela Federal de Formación Judicial la que se encargará de llevar a cabo todos los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías y espacios laborales de este poder. Y de igual manera, pues entrará en un proceso
de formación, de capacitación y de actualización del personal de este poder. Con esto, pues se va a evitar estar yendo de una legislación a otra, de una legislación a un acuerdo general, de un acuerdo general a un reglamento, alguna disposición complementaria, tal como se encontraban dispersas todos los temas relacionados con el ingreso, formación, permanencia y responsabilidades del personal del Poder Judicial de la Federación, de tal manera que ahora se concentra. Uno de los detalles que también me llama poderosamente la atención es que dentro de esta carrera judicial se establece la inamovilidad de los juzgadores. Como ustedes saben, la inamovilidad de los juzgadores ha sido contemplada como uno de los elementos importantes de la independencia judicial. De tal manera que se ha buscado que los jueces no puedan ser sujetos por el poder político a un control que prácticamente los lleve a su proscripción o a su extinción. Digamos que se trata de procurar y se trata de proteger en el marco de la independencia judicial que los jueces sigan ejerciendo sus funciones sin ningún tipo de presión de corte político por la élite que esté gobernando en un momento determinado. Sin embargo, me llama poderosamente la atención que para que puedan adquirir inamovilidad los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, el único requisito que establece en esta ley es que después de durar 6 años en funciones, sean ratificados de acuerdo a lo que establece la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, para que puedan ya estar en un estatus de inamovilidad total. Esto a mí francamente me parece preocupante porque justamente la labor judicial es una de las labores más sensibles que se brindan en el servicio público. Deben existir jueces que estén verdaderamente formados, jueces que puedan ser verdaderamente evaluados de manera constante, no solamente de manera psicológica o emocional, sino también psicotécnica. Y este problema de otorgar una carta en blanco para que quienes no solamente cumplan 6 años y sean ratificados de acuerdo a la ley de carrera judicial, puedan tener una inamovilidad, pues creo que puede tener efectos nocivos, puede tener efectos perjudiciales en el propio desarrollo del sistema de justicia. Y en el sistema de justicia no se está jugando con elementos de menor cuantía. Se ponen sobre la mesa derechos, se ponen sobre la mesa obligaciones, se pone sobre la mesa la libertad, el patrimonio, el régimen de condiciones democráticas, sobre todo un Estado de Derecho que sea igualitario para todos. Por eso me parece que esta figura de la inamovilidad a ojos cerrados no viene a robustecer ni la mejora ni una calidad eficiente y de excelencia de la justicia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el juez que ha cumplido con estos 2 requisitos, pues ya no tiene ningún deber absolutamente ni con la propia ciudadanía, ni con el propio Estado, ni con las propias instituciones, porque justamente ya no hay absolutamente nada que lo haga inamovible. Contrario es, que en esto yo sí estaría a favor, es que se establecieran mecanismos para afianzar y garantizar la independencia judicial y que justamente estos jueces no puedan ser sujetos u objetos de presiones, de chantajes o de amenazas para que puedan realizar su labor jurisdiccional a favor de alguien o de un poder o de una institución, o dicho de otra manera, en contravención del sistema jurídico. Bien,
Otro de los grandes temas que está en esta reforma al Poder Judicial, pues se refleja en la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política Mexicana. Como ustedes saben, en esta ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 se establece en la fracción primera, se establecen dos mecanismos de control constitucional: controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Lo que se hace es que se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en materia de controversias constitucionales ya no analice aspectos relacionados con cuestiones de legalidad, sino que única y exclusivamente se centre en el análisis de las violaciones directas a la Constitución o, en su caso, de violaciones a derechos humanos reconocidos en tratados internacionales por parte del Estado mexicano. Y por eso se establecen dos aspectos que me parecen importantes. El primero, se le otorga la legitimidad, es decir, que puedan promover controversias constitucionales a los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas. Y también se incorpora como objeto de estudio de las controversias constitucionales no solamente los actos o las normas generales, sino también las omisiones. Sabemos que a través de su desarrollo judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se había pronunciado en torno a las omisiones, y lo único que se hace es incorporarlo al texto correspondiente para que exista ya la previsión normativa correspondiente y no exista ningún tipo de necesidad de remitirse a otros cuerpos normativos para identificar si es o no competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer omisiones en materia de controversias constitucionales. Y desde luego, pues también se realizó un trabajo de armonización legislativa de tal manera que los criterios judiciales soportados en distintas sentencias emitidas con motivo de controversias constitucionales se reflejaran en la ley reglamentaria. Pero no solamente es este uno de los ordenamientos jurídicos que se modifica, sino también la ley de amparo, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Es decir, como ya lo señalé, se da paso de un sistema de jurisprudencia por reiteración a un sistema de precedentes obligatorios si se cumplen los requisitos que indiqué anteriormente. Se introduce un nuevo concepto de tesis, es decir, se reconoce en la reforma judicial que las tesis jurisprudenciales o las tesis aisladas muchas veces daban lugar a una serie de dudas y de confusiones. Por eso, esta nueva introducción del concepto de tesis incorpora que en estas nuevas tesis se agreguen los datos relevantes del caso y que tengan los elementos mínimos indispensables para identificar a qué se está dirigiendo de manera específica este nuevo criterio judicial. Lo que también señalé anteriormente, se modifica lo que hasta ahora se llamaba contradicción de tesis por lo que se denominará contradicción de criterios, de tal manera que ellos dicen es que en realidad las tesis no están en contradicción, sino lo que está en contradicción son los criterios que en ellas se sustentan. Es una depuración que se hace en el uso del lenguaje para evitar debates. Se elimina lo que antes se conocía el amparo soberanía, de tal manera que ahora queda expresamente precisado que se podrá controvertir actos, normas generales o derechos humanos que estén desarrollados en los tratados internacionales que México haya suscrito. Existe también la posibilidad del cumplimiento sustituto
de la sentencia de amparo, en la que también se facultan a los tribunales colegiados a que puedan ellos implementarla sin necesidad de tener que acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de los elementos importantes también es que desde el primer momento en el que se declare la inconstitucionalidad de una norma general, se notificará a la autoridad emisora, de tal manera que empiece a cumplir con las nuevas disposiciones, con los nuevos criterios judiciales derivado de esa invalidez que se haya decretado en el caso particular. De igual manera, se señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo tiene que enfocarse a asuntos que tengan un interés excepcional en materia constitucional o en materia de derechos humanos. Y por último, se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad para que pueda traer cualquier recurso que se deriven de la propia ley de amparo. Y en este sentido, pues, estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. También, además de la ley reglamentaria de las fracciones unidas del artículo 105 de la Constitución, de la ley de amparo, también hubo reformas a la Ley Federal de la Defensoría Pública. Primero, se amplía las materias a las cuales se da este apoyo. Antes solamente era para temas relacionados con la materia penal y la laboral, ahora también ya se incorpora la materia familiar. Debo decir que será también la Escuela Federal de Formación Judicial la que se encargue de capacitar a los defensores públicos y a los asesores jurídicos, así como también llevar a cabo todo el proceso de selección y de oposición para quienes quieran formar parte de la Defensoría Pública. Y desde luego, pues la Escuela Federal de Formación Judicial elaborará un plan anual de capacitación de los servidores públicos que pertenezcan a esta área. También hubo reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Aquí lo que destaca es que se incorpora una comisión de conflictos del Poder Judicial de la Federación. Se integran esta comisión se integran por 3 elementos, uno por un representante de la propia Suprema Corte de Justicia, otro por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y uno tercero nombrados por común acuerdo. Esta comisión conocerá de los conflictos que se susciten entre los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial y desde luego y sus trabajadores. Pero también se adopta esta misma figura para el Consejo de la Judicatura Federal, quien también tendrá una comisión de conflictos en el que va a analizar cualquier controversia entre sus trabajadores y la propia Consejo de la Judicatura. Se conforma de la misma manera y las resoluciones que emitan estas comisiones podrán ser impugnadas a través del recurso de revisión el recurso de revocación que se presente ante la Suprema Corte de Justicia o ante el Consejo de la Judicatura Federal, según sea el caso. Y aquí lo importante también es que a lo largo de todas estas reformas se ha facultado especialmente que el Poder Judicial de la Federación, sea a través de la Suprema Corte de Justicia o a través del Consejo de la Judicatura Federal, puedan emitir acuerdos. Hay una constitucionalización de los acuerdos del Poder Judicial de la Federación. Me refiero específicamente a que ahora ya tienen un fundamento constitucional y que se incorpora al sistema jurídico mexicano. Bien, pues estos a grandes rasgos son
los elementos que forman parte de esta gran reforma al Poder Judicial de la Federación. Desde luego, como señalé, el abordaje de cada uno de estos temas pues podría llevarnos simplemente largas sesiones de análisis, de discusión, en la que pudiéramos analizar los tonos y las armonías o también las desafinaciones que puedan generarse a partir de esta gran reforma. Sin embargo, dado el formato del webinar, pues me he limitado a establecer los rasgos más importantes de la nueva fisonomía del Poder Judicial de la Federación. Ahora sí, entremos en materia del tema que nos convoca y que es el análisis de la ley Saldívar. Bueno, como ustedes saben, después de la reforma constitucional publicada el 11 de marzo de 2021, se le ordena por el constituyente permanente al propio Congreso de la Unión que implemente las reformas a distintos ordenamientos legales de tal manera que se armonice el nuevo mandato del texto constitucional a los ordenamientos jurídicos. Y en este sentido, se emite una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, quedando, por tanto, suprimida, derogada la anterior ley orgánica de este poder. Y, sin embargo, en el artículo 13º se establece lo siguiente, y me lo voy a permitir leer. Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021, y las leyes reglamentarias a que se refiere el presente decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Es decir, dicho de otra manera, con el objeto de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación y a las leyes reglamentarias que se refiere el decreto, el ministro Saldívar, que es quien ocupa la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Pero si eso no hubiera sido suficiente, dentro de este artículo transitorio también se extiende el mandato de otros consejeros de la Judicatura Federal. Por ejemplo, el que es nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia o el que fue nombrado el 1 de diciembre de 2016, dice que ahora concluirá su cargo el 30 de noviembre del 2023. El consejero de la Judicatura Federal, nombrado también por la Corte el 24 de febrero de 2019, durará hasta el 23 de febrero de 2026 y así sucesivamente. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto que se debate? Pues el punto que se debate es que justamente la Constitución mexicana establece que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durará en el ejercicio de ese encargo 4 años y no podrá extender este mandato. Por tanto, un artículo transitorio de la nueva ley orgánica del Poder Judicial suena contradictorio con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De entrada, a mí la propia justificación que se desprende de este artículo 13º transitorio
me parece absurda, con el fin de implementar la reforma constitucional y legal al Poder Judicial de la Federación. Debe entonces el ministro presidente actual prorrogar el cargo que tiene, es decir, los otros 10 ministros no son competentes ni intelectual, ni física, ni emocionalmente para poder implementar una reforma constitucional. ¿Cuál es la razón de fondo que justificaría que esta implementación de esta reforma constitucional y legal pudiera solamente ser llevado por un ministro? Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son los individuos que la conforman, sino es el conjunto del poder que se representa por sí mismo, y que uno de ellos es importante, pero en el que es más importante la unidad, y que entre todos forman justamente esa propia unidad. Por eso, desde ahora sostengo que este artículo transitorio es un atentado a la independencia y a la autonomía judicial. Desde luego, esto es una intromisión de los poderes legislativo y ejecutivo al Poder Judicial de la Federación. No es lo mismo que un ciudadano, ostente o no un cargo público, pueda manifestarse a favor de que una persona ocupe un cargo incluso por un tiempo extendido, porque simplemente será una opinión que no tendrá ninguna vinculación. Pero cuando una persona que detenta un poder lleva a cabo acciones que controvierten el mandato constitucional, pero que además le quiere imponer una directriz en sentido opuesto y toma las medidas necesarias, como el Poder Legislativo, al aprobar una reforma o una nueva ley orgánica con un artículo transitorio notoriamente contradictorio a la Constitución, está tomando entonces acciones para atentar contra la división de poderes. Lo mismo ocurre cuando el Ejecutivo Federal ordena, aún a sabiendas de que esta disposición es contraria al sistema constitucional, la publicación de esta nueva ley orgánica en el diario oficial de la propia Federación. Desde luego que tiene implicaciones mayores. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente le está quitando además la facultad a los ministros de elegir a su propio presidente, facultad que se asienta única y exclusivamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También le está quitando la posibilidad a cualquiera de los ministros, con excepción de su presidente, de ejercer este cargo y desde luego ejercer a su vez la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Y por supuesto que un artículo de esta naturaleza siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes. Sin embargo, quiero también compartirles que este no ha sido el primer caso que se ha llevado en nuestro país con relación a asuntos de esta naturaleza. Por ejemplo, a través de la acción de inconstitucionalidad 104/2006, se analizó la extensión del mandato de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Algo que fue justamente una acción que es idéntica a la que ahora estamos analizando. Claro, esta se llevó en un periodo anterior. Aquí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
por una votación dividida, determina que es procedente esa extensión del mandato, que desde mi propia posición lo estimo que es contraria a la propia Constitución, pero la Corte aquí sostuvo que no, que era legítimo poder extender el mandato a través de la modificación que se realizó en el artículo 4º transitorio para que pudieran extender el mandato estos magistrados de la Sala Superior. Pero sin embargo, más allá del resultado y del fraude a la Constitución que aquí cometió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso yo decía que darle carta abierta como tribunal constitucional o como Corte Suprema, dependiendo de la labor que realice, y que a partir de un criterio por 8 votos pueda establecer criterios obligatorios en el que puedan estar en entredicho derechos, obligaciones, libertades, patrimonios y demás, pues me parece muy delicado. ¿Por qué? Porque hemos visto que no todas sus sentencias se encuentran apegadas al Estado de Derecho y muchas han levantado la sospecha de que son producto de una corrupción judicial. Aquí en esta sentencia llama la atención que uno de los ministros que votó en contra fue justamente el ministro Saldívar Lelo de la Rea. Otro caso que también llama la atención y que tiene que ver y que está muy ligado con este tema es la conocida Ley Bonilla. Como ustedes saben, en esta Ley Bonilla se pretendió que el gobernador electo no ejerciera solamente el cargo durante 2 años, sino que se prolongara por los 6 años que se extiende de manera general a todos los propios gobernadores. Y en este sentido, ¿qué nos dejó en esta acción de inconstitucionalidad el propio ministro Saldívar? Señalaba que el fraude a la Constitución es una especie de ilícito constitucional atípico, el cual ha sido definida por la doctrina como una vulneración a un principio. También nos dijo que las reglas fundamentales del juego democrático deben ser claras para todos los participantes, por lo que no pueden modificarse a través de leyes privativas que actúen retroactivamente sobre situaciones definidas con anterioridad en detrimento de la propia constitucionalidad y de normas previas. Que la Constitución no es de cumplimiento optativo, que quienes detentan el poder no deben pretender la convalidación de violaciones ni a la Constitución ni al voto popular a partir de pretextos o excusas metaconstitucionales. Y cierra el propio ministro Saldívar señalando que en una democracia constitucional también corresponde a los tribunales constitucionales, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evaluar con cuidado las leyes especiales mediante las cuales acceden aquellos que están en el poder y que desde luego pretendan de manera ilícita prolongarse en el propio cargo. Son las reflexiones que se derivan de esta acción de inconstitucionalidad, de estas 2 acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido después de la publicación de la reforma constitucional y de las modificaciones a la legislación ordinaria? Bueno, pues el ministro Saldívar, muy activo, por cierto, en redes sociales, ha sometido a consideración de la propia ciudadanía un texto
en el que más o menos señala que a través de una consulta extraordinaria ha de someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en lo que establece el artículo 11, fracción 17, y el artículo 14, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, una consulta. ¿Una consulta para qué? Para que se respondan las siguientes interrogantes. Si ante la posible inconstitucionalidad del artículo 10º transitorio del decreto de reformas, ¿qué determinación debe adoptar el Pleno de la Corte? ¿Puede el Pleno de la Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas generales que pudieran afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial, de la Federación, de sus órganos, fuera de un medio de control constitucional promovido por parte legitimada? ¿Qué mayoría se requiere para invalidar o inaplicar una norma general? ¿Basta la mayoría simple o se requiere de una mayoría calificada de 8 votos? También nos señala que el contenido del artículo 13º transitorio del decreto de reformas es acorde a la Constitución, a los artículos 97 y 100 de la Constitución. Pregunta aquí, ¿es acorde o no lo es? Y quinto, si de considerarse que es inconstitucional, ¿cuál sería el efecto de esta resolución con relación a la norma general en análisis? Bueno, pues miren, aquí existen varias lecturas. Primero, en efecto, es el artículo 11 de la Ley Orgánica, a través de su fracción 17, la que le permite al presidente someter lo que él denominó una consulta extraordinaria. Pareciera que una primera lectura no da esta facultad, y yo los invito a una lectura de esta disposición. Dice: el Pleno de la Suprema Corte velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones. Fracción 17ª: conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Suprema Corte de Justicia, aspecto que no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque no existe ninguna controversia entre las salas. Y dos, las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación. Que se haya publicitado alguna controversia dentro del Poder Judicial de la Federación, pues tampoco. Pareciera que una lectura simple de la propia disposición en el que se fundamenta esta facultad de caso extraordinario del ministro, pues parece que responde lo que él mismo cuestiona: si este mecanismo se justifica o no en detrimento de aquellas figuras establecidas como mecanismos de control constitucional. Sería un grave atropello que a través de una figura de esta naturaleza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordara el análisis de fondo de estos planteamientos, y para cuando llegaran las acciones de inconstitucionalidad promovidas por grupos parlamentarios de las distintas cámaras del Congreso de la Unión, la Corte diga: estése a lo que ya emití en la consulta que nos hizo el presidente. Sería totalmente un atropello. Pero además también el artículo 14, en el que se fundamenta esta propia consulta, dice que son atribuciones del presidente de la Suprema Corte tramitar los asuntos de competencia del Pleno y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución. Aquí el tema es que no se desprende ningún tipo de competencia para una figura de esta naturaleza. Y por eso nos parece muy preocupante que se puedan estar confeccionando acciones
que pongan contra la pared todo el sistema constitucional de nuestro país. Y aquí nosotros podríamos preguntarnos, ¿realmente es... Bien, antes de continuar, pues nada más referir algunas reflexiones del propio ministro Saldívar cuando aludía al fraude a la Constitución con motivo de la ley Bonilla, que las violaciones a la Constitución tienen un efecto corruptor de la democracia. En fin, digamos que ha habido una consistencia del ministro Saldívar en rechazar este tipo de prácticas. Espero que se confirme su convicción y su unicidad en este tipo de criterios, aun cuando hoy sea él quien sea el actor que esté implicado en esta ampliación del mandato. Porque desde luego que en principio, si esto, como él lo somete a consideración, llegara al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pues de entrada él tendría el deber de excusarse de conocer esta misma consulta que él formula, porque él es el beneficiario directo de la propia reforma. Reflexiones finales. ¿Qué implicaciones tiene el artículo 13º de transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación? Pues tiene varias. La primera es que es el uso político de las instituciones del Estado. Es la utilización de las instituciones democráticas en contra del Estado de Derecho. Simplemente, no hay más que decirlo. Lo que ya realizó el Poder Legislativo y lo que realizó el Poder Ejecutivo al aprobar y publicar esta nueva ley orgánica con su propio artículo transitorio es ya un golpe de Estado a la propia Constitución. Ahora, ¿este tema jurídicamente es complicado? Pues diríamos que no. Es un tema bastante simple que cualquier estudiante, cualquier profesional del derecho debería saber resolver de manera fácil, porque no estamos sino en presencia de una antinomia de primer grado, ni siquiera una antinomia de segundo grado. Una antinomia de primer grado es simple y llanamente una contradicción entre dos normas. ¿Y cómo se resuelven estas contradicciones? Entre dos normas o una antinomia de primer grado. Pues se resuelve a través de 4 criterios. 1, que la ley superior deroga a la inferior. 2, que la ley posterior deroga a la anterior. 3, el criterio de competencia. Y 4, que la ley especial prevalece sobre la ley general. En ese sentido, aquí es notorio que de manera artificial, de manera política, se introdujo un artículo transitorio que impacta directamente contra la Constitución. Por tanto, la forma de resolver este problema jurídico es simple, es francamente simple. Opera la prevalencia de la propia Constitución en alusión directa al principio de supremacía constitucional. Podríamos desarrollar argumentos uno tras otro para respaldar lo que estoy planteando, pero resulta innecesario porque con este abordaje se puede llegar a una conclusión como lo que les acabo de decir. Sin embargo, estoy seguro que si se resuelve en el sentido de que se resuelva con bombo y platillo, nos dirán que si se resuelve con base a los criterios jurídicos conforme a los cuales se resuelven las normas jurídicas, dirán que son los guardianes de la Constitución.
Y si se resuelve diciendo que en una interpretación de principios de base neoconstitucionalista, entonces expondrán que son garantes de la Constitución. Simplemente no sería esta segunda opción, sino un fraude más a la propia Constitución. Permítanme entonces, después de haber abordado estos dos grandes temas, concluir mi exposición a través de reflexiones finales. Primero, lamentablemente, México y el Poder Judicial de la Federación se encuentra en grave crisis institucional. Y esta crisis institucional la encabeza tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una y otra instancias son positivistas de día y neoconstitucionalistas de noche. Y esas sedes son radicalmente inconsecuentes porque ponderan cuando quieren y subsumen cuando se les place. Hoy aplican una norma jurídica como regla, pero mañana la aplican como principio. En México, desafortunadamente, los derechos fundamentales no son tan fundamentales, sino que quedan a la discrecionalidad o arbitrariedad en muchos casos de los propios jueces constitucionales, que son quienes debieran garantizar el pleno ejercicio de los mismos, y sobre todo porque en el fondo no se están ponderando derechos, sino se están ponderando los hechos. En México, y ustedes podrán apreciarlo, la actividad judicial se destaca por un excesivo populismo judicial en el que existe un marcado punitivismo, en el que se procura, más que la defensa de la Constitución y de la ley, en defensa de los derechos y de las garantías de los justiciables, lo que se busca es rating, o lo que se busca es quedar bien con terceros para legitimar así una función institucional. Es lamentable que la actividad judicial no se esté desenvolviendo conforme a los altos valores de la ley o de la justicia, como sostendrían quienes asumen y defienden pues teorías como el neoconstitucionalismo. Hoy por hoy hemos visto que en la etapa decisoria de los conflictos judiciales encontramos el espacio en el que se determina el alcance y el sentido de las normas jurídicas, es decir, hay una derrotabilidad de la labor realizada por el legislador. Si al juez le conviene o le interesa que la decisión salga conforme a la ley, la defenderá. Pero si estima que esa ley no corresponde a la decisión que quiere tomar, dirá que en apego a justicia, esa norma jurídica no debe prevalecer e impondrá lo que pueda considerar como su propio sistema de valores. Esto, desafortunadamente, va teniendo cada vez más impactos negativos en el ejercicio y en la labor de los tribunales constitucionales y de las Cortes Supremas de Justicia en América Latina. Aquí se ha encendido un debate muy fuerte desde el plano teórico por las implicaciones prácticas de estos modelos de aplicación y entendimiento del derecho. Y aquí surge y vale la pena realizarse una pregunta de para qué se constitucionalizan los derechos si no se respetan, o por qué no se puede dar la protección universal en el mismo sentido a todos. Y en ese sentido, esto es uno de los grandes retos que no está siendo ni remotamente incorporado en esta propia reforma constitucional y legal al Poder Judicial de la Federación. Por supuesto que me adhiero a quienes cuestionan la diferencia entre reglas y principios, no solo por la imprecisión teórica, sino porque esto que le llaman ponderación se ha convertido desafortunadamente en la vía perfecta para que los jueces simulen la aplicación del derecho
y cuando quieren derrotar a la creación del propio legislador, cuyo resultado es una norma jurídica, lo hacen. Y cuando tienen que cumplir, no siempre, pero cuando tienen que cumplir fines diversos, simplemente la desestiman, que es lo que se conoce como laguna axiológica. Finalmente, dentro de estas reflexiones, dos temas. La mejor constitución del mundo se convierte en papel mojado y su invocación deviene irrelevante si sus guardianes son esbirros del poder o se doblegan ante el poder. Desafortunadamente, la justicia en México se está convirtiendo en otro fracaso más de la política. México necesita un poder judicial sano y fuerte, con jueces profesionales, especialistas, no aficionados ni afines a partidos o a gobiernos, jueces de carrera, con méritos propios, verdaderamente independientes, que no le tengan lealtad absolutamente a nadie y que tampoco tengan deudas con quienes los nombraron. Y por eso los jueces deben permanentemente someterse a estrictos controles psiquiátricos y psicotécnicos. Debe también evitarse que quienes han ocupado un cargo en los tribunales vuelvan a ejercerlo. Los jueces deben respetar y aplicar las garantías. Un juez tiene como labor fundamental defender a los propios ciudadanos, defender al Estado de Derecho y defender al Estado mismo. Por eso, el Poder Judicial debe ser un poder fuerte y un poder sólido, pero limitado como los otros poderes del Estado, lo cual pues está ocurriendo, pero no en términos institucionales, sino en términos políticos. Necesitamos jueces que se autolimiten, que no se dejen seducir por quienes les dicen al oído que son los redentores de la democracia y que son los grandes patronos de la Constitución, que tampoco se sientan llamados a realizar que por encima de los valores constitucionales está lo que ellos piensan, o que a través de su boca habla la Constitución, o que piensen que su conciencia es ley, o que su ideología es la Constitución de todos, o que sus valores son los valores universales de una sociedad determinada. Por eso necesitamos jueces que piensen que la moral es de cada uno, pero que el derecho es de todos, y que quienes piden a los jueces a nombre de la Constitución a rebasar cualquier límite y a sobrepasar cualquier poder y aumentarse sus propias competencias o la extensión de sus propios mandatos, los está invitando a esos jueces a darle un golpe de Estado a la Constitución y a la democracia, por lo que es importante recuperar y defender el Estado de Derecho. Muchísimas gracias por su atención y quedamos abiertos a las preguntas que se puedan generar. Muchísimas gracias, doctor. Excelentes reflexiones sobre un tema por demás relevante y oportuno en el momento en que se está debatiendo, polemizando y a punto de decidir sobre esta intención de extender el mandato no solo del ministro Saldívar, sino de algunos otros. Damos paso a las preguntas de nuestros asistentes e iremos por ahí señalando